Hola a todos, el día de hoy vamos a abordar un tema que es muy importante y que genera muchas dudas, las prótesis oculares. Si tú o alguien que conoces es usuario de prótesis oculares o están por adquirir una, este video es para ti. Las prótesis oculares son una alternativa increíble para pacientes que han perdido uno de sus ojos o en ocasiones ambos, ya que les permite recuperar en gran porcentaje la estética facial del paciente. Esto les permitirá incorporarse nuevamente a una vida laboral, a una vida social, a una vida familiar y también con los procesos de autoestima. Es natural que lleguen a tener dudas como dónde comprarla, dónde se fabrican, qué características tengo que observar en la prótesis o en el lugar que las elaboran. Estas y más dudas son las dudas más frecuentes que nos realizan nuestros pacientes cuando vienen por una prótesis ocular. He recopilado las más comunes para podérselas explicar de forma clara y que les sea útil, y al momento en el cual estén en su proceso de adquisición de una prótesis, de elaboración, mantenimientos, etcétera, ustedes se sientan más seguros. Además, te compartiré consejos prácticos y algunos recursos para ayudarte en este proceso, para que no te dejes engañar con información falsa, con información que en ocasiones no te comentan del antes y el después de utilizar una prótesis ocular o en el proceso que ya estés utilizando una prótesis ocular, entre otra información. Así que siéntate, ponte cómodo y acompáñame a explorar este tema de las prótesis oculares. Recuerda que si llegas a tener alguna duda, puedes ponerlo en la caja de los comentarios y estaremos gustosos de contestar todas tus preguntas. Sin más preámbulo, vamos allá. ¿Qué es una prótesis ocular? Una prótesis ocular es un dispositivo médico de grado clínico que se coloca en la sustitución del ojo. Cuando el paciente ya perdió su ojo, se coloca la prótesis ocular y debido a su forma cóncava produce un aspecto estético más favorable. Es decir, un paciente que ya perdió su ojito, con una prótesis ocular podemos recuperar este aspecto estético. Pero no solamente se limita a un aspecto estético, sino también a un aspecto funcional, ya que al empujar el párpado superior e inferior, entre otras estructuras, también nos va a permitir que tengamos un funcionamiento correcto o más adecuado, evitando así que tengamos obstrucción en glándulas, retracción de párpados, entre otras complicaciones. ¿Cómo se fabrica una prótesis ocular? Existen diferentes formas de fabricación de una prótesis ocular. La más conveniente, y no aplica en todos los casos, pero es la más usual, utilizamos una jeringa con un dispositivo que se llena de silicona. Existen diferentes tipos de silicona. Todo tiene que ser de grado clínico para que no le causemos alguna alergia o que sea tóxico para el paciente, y tomamos un molde de la cavidad. Dependiendo cómo se encuentra o en qué condiciones se encuentre, si fue evisceración, enucleación, algún proceso de traumatismo, encontraremos diferentes dificultades. Pero básicamente hay que tomar un molde. Una vez que se toma un molde de silicón, se procede a realizar este molde en negativo, en yeso, para su impresión. Es muy parecido a una prótesis dental, donde tiene que tomar una impresión para saber en qué posición y en qué dimensiones se encuentra, y sobre esto hay que realizar una prótesis. Es algo muy parecido, pero a nivel ocular se tienen que utilizar otro tipo de silicones que sean un poquito más finos para tener una impresión mucho más fiel. ¿Qué materiales se utilizan para las prótesis oculares? Convencionalmente existen dos materiales, vidrio y acrílico. Vamos a hablar primero de las de vidrio. La ventaja de las de vidrio es que tienen una parte cristalina o un brillo que dura mucho más tiempo, porque es una característica propia del vidrio, el brillo que puede reflejar el material. Pero el grado de personalización se ve limitado porque no tenemos la misma capacidad de colocar las venitas, se tiene que utilizar otro tipo de tinción, entonces se ve limitado el grado de personalización, pero el brillo es muy bueno. Uno de los riesgos de este material es que al ser vidrio se puede fragmentar o se puede romper con mayor facilidad, entonces existen complicaciones si se llega a romper dentro de la cavidad ocular. Por ende, fue sustituido ya hace bastantes años por los acrílicos, que son como estos. Las ventajas de los acrílicos
es que tienen un mayor grado de personalización. Existen diferentes tipos de acrílicos, diferentes calidades que van a proporcionar diferente tipo de brillo, coloración, pigmentación. En general, dependiendo de la calidad, es la personalización que van a poder alcanzar, lo cual es importante que tengan en cuenta, porque entre mejor sea la calidad de los materiales, el costo de la prótesis va a ser más cara. También, entre las ventajas del acrílico es que es más resistente, puede caerse, puede tener hasta cierto punto un poco de lesiones, como rayaduras, que se cae, se raya, se pule y en la mayoría de los casos se puede volver a recuperar la prótesis. En el caso del vidrio, no. Entonces, el material del acrílico nos va a servir más para uso rudo o que nos dure mucho más tiempo esta prótesis ocular. ¿Cuánto tiempo dura una prótesis ocular? El tiempo de la prótesis ocular va a depender directamente del material usado. Entre mejor sea el material del acrílico, más tiempo va a durar la prótesis. Ahora, ojo, esto no significa que la prótesis se vaya a desintegrar o al cabo de 2 años se rompa, se truene o se fracture. No necesariamente, pero sí puede llegar a perder parte de brillo, puede perder parte de la estructura, o que ya no se vea tan natural, que se vea opaca o que se esté moviendo. Entonces, tener presente que también el cuerpo va a experimentar cambios ajenos a la prótesis. El cuerpo no va a dejar de envejecer, no va a dejar de madurar. Esto es muy importante que lo tengan presente en niños, en el cual su cavidad ocular y en general su cráneo y todo su cuerpo va a seguir desarrollándose hasta los 21 años. Entonces estos pacientes pediátricos requieren un ajuste de prótesis más constante, a diferencia de un adulto. En el caso de los adultos también vamos a tener estos cambios fisiológicos, pero tardan un poquito más de tiempo, porque a pesar de que ya se tenga la prótesis, esto no va a evitar que el paciente siga envejeciendo. Por ende, la tonicidad, lo terso de la piel, el tamaño y entre otras condiciones estéticas y fisiológicas van a cambiar. Por ende, es necesario realizar algunas actualizaciones o modificaciones en la prótesis, en el cual, menciona el doctor, la prótesis se sale con facilidad. La prótesis queda viendo hacia una posición que no es la adecuada, que no nos da una posición de mirada central. Bueno, se pueden realizar ajustes de la prótesis añadiendo acrílico en la parte central, por ejemplo, para buscar que la prótesis se vuelva a centrar en la posición que nosotros estamos buscando. Pero no siempre o no todas las prótesis se puede hacer esto. Hay veces que si el material con el cual se hizo es de baja calidad, no permite que el acrílico se vuelva a añadir. Por ende, sí les recomiendo que cuando adquieran su prótesis pregunten bien de qué material es y que investiguen o que les proporcionen los tiempos de uso o la duración que va a tener la prótesis ocular e incluso los ajustes y mantenimientos. ¿Cada cuándo le tengo que dar ajuste y mantenimiento a una prótesis? Lo adecuado es que sea cada 6 meses que se acuda para verificar que la prótesis no se ha movido, que no hay que hacer alguna otra modificación, porque en ocasiones entregamos la prótesis, queda muy bien, pero al cabo de unos meses, doctor, me lastima de la parte inferior, me lastima de la parte superior, y resulta que hay que hacer alguna modificación, un rebaje o un aumento para que quede en una posición adecuada, y adicional a eso, el tratamiento de pulido para que vuelva a recuperar este aspecto cristalino y que se vea mucho más natural. Estos procesos van a depender, por supuesto, de la calidad de la prótesis. ¿Es incómoda una prótesis ocular? Sí. Una prótesis ocular al inicio va a ser incómoda. De hecho, antes de colocar una prótesis ocular, se tiene que colocar un conformador, que es algo parecido a una prótesis ocular, nada más que sin la personalización de la coloración. Pero ojo, sí tiene que tener o se procura que tenga una personalización de la cavidad ocular, porque no todos los ojos son iguales y también no todos los procedimientos son los mismos. Los pacientes que tuvieron una evisceración, una enucleación y los tuvieron por diferentes razones, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tuvo una pérdida ocular por una complicación en una operación, básicamente se tiene todo,
para poder solventar esta operación y poder resguardar la integridad del resto de las estructuras. Se coloca conformador. Cuando tenemos alguna otra patología donde tuvimos una cirugía programada, permite que tengamos una mayor tasa de éxito en la apariencia estética al momento de la cirugía. Pero cuando son situaciones de traumatismos o algo que no se pudo programar, hay veces que, como es una urgencia en un traumatismo o en algún accidente, no siempre suelen ser tan cuidadosos con la estética o con la cirugía al momento de realizar estos procedimientos. Por ende, solemos tener un poquito más de dificultades al momento de diseñar una prótesis ocular para un paciente que tuvo un traumatismo a alguien que tuvo la pérdida del globo ocular debido a una operación programada o una operación no exitosa. Esto hay que tenerlo presente. Una vez que ya se hizo la operación, se procura que se coloque inmediatamente un conformador. El conformador, la función es que va a despegar los tejidos del párpado de donde está la parte quirúrgica. Es decir, se realizó un procedimiento a nivel ocular, el párpado queda por la parte superior y lo que hace el conformador es que queda entre estas dos estructuras, evitando que entre ellas se peguen, favoreciendo los procesos de cicatrización. La mayoría de los conformadores tienen que llevar un orificio o pequeños orificios por donde se pueda seguir drenando los residuos que lleguemos a tener en el proceso de cicatrización, mucosas, secreciones, etc. Y algo que es importante es que se coloca un conformador y al cabo de una semana y media a 2 semanas, dependiendo cómo sea el proceso de cicatrización, se sugiere que se coloque un segundo conformador que sea más grande. ¿Por qué no colocamos uno grande desde el inicio? Porque debido a los procesos de cicatrización e inflamatorios que tiene el paciente, suele ser un poco más incómodo o doloroso. Entonces, se procura colocar un conformador pequeño cuando ya está más cicatrizado. Ahora sí, entramos a la cavidad con un conformador más grande que nos permita que en el proceso de cicatrización los párpados no se retraigan, aumentando la probabilidad de que cuando coloquemos la prótesis que ya va a ir personalizada se vea mucho más natural al ojito sano. Cuando se está haciendo este procedimiento, la prótesis ocular tiene que empujar las paredes, tiene que empujar el párpado, tiene que empujar las estructuras aledañas, ocasionando que se tenga un poco de molestia. Sí o sí se va a tener esta molestia. ¿Cómo se disminuye la molestia? Teniendo la personalización de la prótesis. He encontrado lugares o me han platicado pacientes donde van a algunas clínicas donde no le toman molde al paciente y entonces nada más colocan una prótesis, como esta te queda, ponemos esta, y esto nos empieza a causar lesiones, incomodidades y pues demás, porque no es algo que estuviese específicamente diseñado para ti. Todas las prótesis se tienen que personalizar. Por lo que les comentaba, no llegan a quedar igual las cavidades dependiendo de la edad del paciente, el tipo de cirugía. Todo eso es importante para nosotros. Al tomar la cavidad nos permite que la personalización sea más cómoda, pero a pesar de que se toma una personalización, el ojo se tiene que acostumbrar. No tenemos la misma sensibilidad que cuando tenemos nuestro ojo sano, porque el ojo sano, en la parte superior tenemos la córnea, que es esta estructura transparente y es extremadamente sensible, como cuando nos entra una pestaña que luego la sentimos. La prótesis ocular ya no tenemos estas estructuras tan sensibles, entonces sí se pierde sensibilidad del ojo, pero sí que tengan presente que sí va a ser un poco incómodo. Llega un momento de adaptación en el que el paciente ya ni lo siente, parecido a cuando trae un anillo. El anillo cuando te lo colocas se siente, pero llega un momento en el cual en el transcurso del día ya no lo percibes o se te olvida incluso que lo tienes ahí, porque como no le está causando un daño a tu cuerpo, pues lo ignora. En las prótesis oculares sucede exactamente lo mismo. El cuerpo pareciera que ignorara que está la prótesis ocular una vez que el paciente ya se ha adaptado. ¿Cómo se coloca y se quita una prótesis ocular? Para colocar una prótesis ocular se recomienda utilizar ventosas o chupones
Hay diferentes tamaños, esto ya dependería una vez que se evalúe de qué tamaño y de qué grado de succión es el más adecuado para el paciente, pero básicamente se succiona la prótesis y una vez que ya está succionada la prótesis, en la mayoría de los casos se levanta el párpado superior, se coloca parte de la prótesis, se baja el párpado inferior, entra la prótesis. Para que esto sea más cómodo, solemos utilizar lubricante ocular, un lubricante ocular denso, que no tenga conservadores, para que entre como húmedo y no cause alguna lesión, algún rasguño. Una vez que ya está colocada en el párpado, entra así, se pone el otro, una vez que ya está colocada, se presiona un poco el chupón, sale y ya nos queda la prótesis ocular colocada en la cavidad ocular. ¿Cómo se extrae la prótesis? Solemos utilizar un chupón un poco más grande que succiona, se mueve la prótesis hacia arriba, se mueve un poco el párpado inferior para que lo brinque y sale la prótesis ocular. Es muy sencillo la colocación y extracción de una prótesis ocular cuando está hecha a la medida del paciente. ¿Necesito entrenamiento para poder utilizar la prótesis? Sí. Y más que entrenamiento, les llamaría como una capacitación sobre los riesgos. Es decir, la prótesis ocular se tiene que desinfectar, se tiene que limpiar, porque, como les mencionaba, las estructuras van a seguir haciendo su función. Las estructuras todavía no saben que se ha perdido el globo ocular, entonces van a seguir segregando lágrima, mucosa, parte lipídica, etc. Entonces, eso se puede llegar a sedimentar en la parte posterior en la parte anterior y posterior de la lente, usualmente en la parte posterior, y hay que limpiarla. Adicional, que todos los residuos que llegue a acumular en la calle, dependiendo del trabajo, un carpintero que está brincando el aserrín, el polvo de la calle, la contaminación, todo esto también se va a ir impregnando en el ojito. Y aunque vamos a parpadear y se va a estar buscando que la prótesis se mantenga limpia, pues aún así hay que limpiarla. Para la colocación también es la práctica que les mencionaba. En esta colocación hay que tener cuidado, hay que enseñarles a utilizarlas, principalmente cuando son pacientes pediátricos. Cuando son pacientes pediátricos, usualmente los papis hay que enseñarles cómo colocarla y cómo quitarla, aunque conforme va madurando el paciente, poco a poco el mismo paciente va haciendo la extracción. Bueno, el paciente pediátrico se va poniendo y quitando la prótesis, todo depende del entrenamiento que se le dé al niño. Cuando son muy bebés, evidentemente hay que ayudarles y hay que enseñarles a los papás cómo colocar y retirar la prótesis. También en la parte del entrenamiento o el explicarles cuáles son las funciones, tienen que tener presente que siempre hay que utilizar anteojos. Oye, doctor, pero pues mi prótesis ya perdí el ojo, ¿para qué quiero anteojos si este ojo no va a ver? Sí, por supuesto, pero tengan presente que si todavía tenemos un ojito sano, vamos a hacer todo lo posible, y para nosotros es prioridad que no se pierda la visión también de ese ojo, independientemente de la patología, la complicación o el motivo por el cual perdieron el otro ojo. Se tienen que utilizar gafas de protección en policarbonato o materiales densos que disminuyan la probabilidad de que tengamos una lesión en el otro ojo. Por ende, también las actividades que nos pongan en riesgo el otro ojo, como serían deportes de alto impacto, situaciones donde estemos en riesgo, hay que evitar el uso de aparatos punzocortantes o con mucho cuidado con las gafas de protección, porque yo se los digo muy directo a los pacientes: cuando tenemos un paciente que tiene una prótesis y el otro ojo sano, no te puedes dar el lujo de perder el otro ojo, porque entre ver con un ojo a no ver con ninguno hay una diferencia abismal. Cuando son pacientes que ya tenemos la pérdida de ambos ojos o ambos globos oculares, que se coloca la prótesis en ambos, como les mencionaba, para fines estéticos, se llega a sugerir también el uso de gafas para que esto nos impida que lleguemos a tener alguna otra lesión. Insisto, es muy importante conocer el motivo por el cual tuvimos la pérdida ocular en primera instancia, y también que el uso de las gafas nos permite que tengamos una disimulación estética mucho mayor. Por ejemplo, si yo me retiro mis gafas, podrán apreciar diferencias entre mis ojos, ojeras, párpados,
vello facial, asimetrías son mucho más visibles. En cambio, cuando yo me coloco los anteojos, se disimulan un poco más. Y un paciente de prótesis siempre va a estar buscando que sea lo más natural posible y que sea lo más discreto también. Entonces, por fines estéticos y de protección, un paciente de prótesis va a ser necesario que esté utilizando pues, gafas o lentes de protección. ¿Puede generar infección una prótesis ocular? La respuesta es sí, pero no la prótesis ocular, sino las condiciones de manejo de la misma. Si se la colocan con las manos sucias, la prótesis está sucia, tienen carencia de higiene al momento de colocar la prótesis, por supuesto, todos estos agentes externos que van a estar en contacto con el ojo pues pueden llegar a causar infecciones, y si estas infecciones avanzan puede ocasionar complicaciones graves. Es importante tener una higiene adecuada en una prótesis ocular, muy parecido al uso de lentes de contacto rígidos, al momento de estarse lavando las manos antes de colocarlo. Eso es muy importante para la prótesis ocular. ¿Se requiere lubricante para la prótesis ocular? Sí. Lo adecuado es que se utilice lubricantes oculares densos para evitar que la prótesis ocular esté friccionando con los párpados de forma que nos cause una lesión, una molestia, incomodidad, resequedad. Para esto se utilizan lubricantes oculares que tienen que ser prescritos. Para eso tenemos que hacer una evaluación primero de qué tipo de condiciones o en qué condiciones se encuentra el ojo, para con esto poder prescribir un lubricante ocular que nos ayude a que la prótesis resbale o que se mantenga en una posición mucho más cómoda para el paciente. ¿Con qué limpio mi prótesis ocular? Esto dependerá del tipo de prótesis ocular que tengan y también del tipo de acrílico que se haya colocado, aunque para una generalidad hay que lavarse las manos y lavarla con un jabón que no sea tan abrasivo como lo sería un jabón neutro, como un jabón de manos, para quitar los microorganismos que tenga la prótesis ocular. Cuando el paciente se expone a condiciones que pueden aumentar el riesgo de alguna infección, como sería carpinteros, mecánicos, algunas profesiones que haya mucho polvo o haya muchos químicos que se pudieran impregnar a la prótesis ocular, ya recomendamos algún bactericida, pero usualmente con agua y con jabón tibia es suficiente para limpiar la prótesis ocular. Jabón neutro, importante. ¿Voy a poder dormir con mi prótesis ocular? Sí puedes, pero no es lo más adecuado, porque como es un artículo rígido, te puede causar alguna lesión mientras estás durmiendo o recargando el peso sobre la prótesis, adicional de algún otro tipo de complicación. Si es algún caso de extrema emergencia, que no sé, tuve que salir y no pude regresar a mi casa y no tengo mis instrumentos para quitar y poner, bueno, es una de las alternativas, pero siempre mantener el higiene. Lo más adecuado es que previo a dormir se retire, se lave y se deje lista, o se retire y al momento de colocarla nuevamente lavarla para que no tengamos algún proceso infeccioso. Pero lo más adecuado es que no duerman con la prótesis. ¿Existen prótesis oculares para niños? Sí, por supuesto. De hecho, para bebés incluso se tiene que tomar moldes, se tiene que hacer exactamente el mismo procedimiento y se busca que tenga unas coloraciones más azuladas debido a la esclera delgada. Usualmente tienen esta coloración los ojos de los niños. Y por ejemplo, este es un conformador para un niño más chiquito. Se darán cuenta en el tamaño, que es mucho más reducido. Y sí, por supuesto, no tenemos un límite de edad para colocar una prótesis. Depende más del proceso quirúrgico o en el proceso de cicatrización que se encuentre postoperatorio. ¿Puedo utilizar maquillaje con mi prótesis ocular? Sí, sí se puede utilizar maquillaje, pero que no sean demasiado abrasivos, porque la prótesis es sensible a abrasivos como sería gasolina, thinner, entre otros químicos que los maquillajes suelen traer bastantes. Entonces se tiene que procurar que estos químicos no toquen la prótesis ocular, y depende mucho de qué tanto está tocando el párpado con la prótesis, o si tenemos un párpado un poco más caído que está en contacto todo el tiempo con la prótesis, habría algunas restricciones de qué tipos de maquillajes o técnicas de maquillaje se pueden llegar a utilizar, pero en general sí se puede llegar a utilizar la prótesis con el correcto higiene, por supuesto. ¿Qué hago si mi prótesis ocular se me cae?
Siempre que la prótesis ocular salga de nuestra cavidad ocular, tenemos que limpiarla. Sea que se cayó, sea que me la quité un momento porque quería descansar mi cavidad, por la razón que sea, siempre hay que volver a limpiarla antes de colocarla. Si llega a tener algún daño severo, dependiendo obviamente de la caída o la lesión, y llega a tener como un rayón, hay que llevarla a mantenimiento para que este rayón o fisura no aumente la probabilidad de que se rompa o que nos cause alguna molestia o algún daño a nivel ocular. Aunque si la prótesis ocular, si ya eres usuario y se te está cayendo con mucha frecuencia, lo más seguro es que ya requieras un ajuste y tendrías que acudir a tu clínica para que se coloque alguna adición o se haga una sustitución de la prótesis ocular y sea más acorde a tus niveles o tus tamaños actuales de la cavidad ocular. ¿Cuánto cuesta una prótesis ocular? En promedio, entre 500 a 4,000 dólares. Depende tu país, depende el acrílico que llegues a utilizar o que lleguen a utilizar en tu país, el grado de personalización o las necesidades que tenga el paciente. Cuando suelen ser prótesis como con algunas formas diferentes, como lo sería esta, produce que sea un poco más costosa porque este grado tan delgado no lo alcanzan los acrílicos como más sencillos o se puede fragmentar o cuartear. Entonces son estas características los que te van a dar una diferencia de costos. ¿Dónde puedo comprar una prótesis ocular? Lo ideal es que acudas con un doctor en optometría o oftalmología que permita no solamente diseñar la prótesis ocular, sino también darle seguimiento a tu ojo sano. Esto es muy importante porque para nosotros siempre va a ser prioridad el ojo que todavía conservamos visión a la prótesis ocular. Entonces es muy importante que conservemos lo más posible la mejor calidad visual en el ojo sano. También te lo puedes llegar a realizar con dentistas que llegan a hacer este tipo de trabajos o con maxilofaciales que pueden realizar prótesis oculares muy buenas, pero existe un gran problema con estas dos áreas, que su área de especialidad no es el ojo, es la boca, es la mandíbula, es la cara en general. Entonces le pueden dar una prioridad al aspecto estético, pero al aspecto de salud sí o sí tienes que regresar con tu optometrista o con tu oftalmólogo para que dé una revisión a tu ojo sano. Por ende, mi recomendación es que para que no estén brincando los pacientes, que con un solo doctor te puedas estar atendiendo ambas situaciones, tu ojo sano y la prótesis ocular. También nos han preguntado si se puede elegir la coloración del iris o de la prótesis ocular. Lo más lógico es que si yo tengo el iris café, pues busque un iris personalizado en café, pero en ocasiones los pacientes buscan otro tipo de personalización. Por ejemplo, esta es una prótesis completamente negra que nos pidió un paciente que no le gusta que se vea así su ojo. Entonces hay personalizaciones, hay con estrellas, hay veces que le quieren dar un efecto como de algún lente de contacto de fantasía, que tenga alguna figura, cosas así. Eso también se puede llegar a realizar, no hay algún inconveniente clínico porque como todo va acrilizado no tenemos ningún tipo de percance. ¿Qué problemas voy a presentar en mi visión ahora que solamente cuento con un ojo? El más drástico es que se rompe el proceso de estereopsis, que no es otra cosa más que la percepción que tenemos tridimensional o de profundidad, ocasionando que no tengamos la misma capacidad para poder dimensionar profundidades, lo cual es importante al momento de caminar, correr, manejar, entre otras actividades donde es importante calcular la profundidad o la distancia que hay entre yo o mi geolocalización contra otro objeto. Vamos a tener un poco de dificultades en ello. De ahí en fuera, las otras características en visión es que nuestro ojito sano se va a tener que esforzar un poco más. Entonces puede existir un ligero desgaste mayor. Por eso es muy importante también tener controlado y bien graduado o bien diagnosticado el ojo sano para evitar que, como ahora está haciendo el trabajo que deberían de hacer dos ojos, pues que no tengamos algún sobreesfuerzo o algún otro daño ocular que nos pueda suscitar en algún problema a largo plazo. ¿Cómo afecta la prótesis ocular a mi autoestima?
La verdad es que ayuda muchísimo a la autoestima de los pacientes porque, palabras de ellos, me siento completo nuevamente, ya no siento que me vean raro, o hay veces que ya ni siquiera notan mi prótesis ocular, les ayuda muchísimo. No obstante, si llega a ser que perdieron el globo ocular por algún traumatismo o algún suceso traumático, suele ser prudente que acudan, aparte de la prótesis ocular, también que se atiendan de la parte emocional con un tanatólogo, con un psicólogo, dependiendo de la gravedad de las emociones, para que sea algo complementario a la autoestima. No solamente depende de la prótesis ocular, sino también de cómo se han suscitado todos los hechos. Ahora les voy a compartir algunos consejos sobre que tengan cuidado con información engañosa que luego hay en las redes sociales que luego no les comentan, información que hemos visto que no les aclaran muy bien y que no necesariamente es engañosa, pero que pues, los pacientes sí agradecerían que uno les explique, y sobre qué condiciones tienen que verificar en el lugar donde van a comprar la prótesis ocular, donde te van a mandar a hacer la prótesis ocular, que tengan para que ustedes estén más seguros. Nosotros nos encontramos en México, en la Ciudad de México para ser exacto, pero yo sé que nos ven de muchas partes del mundo. Entonces, como no todos pueden venir a México a realizarse una prótesis ocular, cuando se la realicen en su localidad o país, que tengan en cuenta los siguientes comentarios que les vamos a hacer. Primer frase engañosa de información falsa que les dicen a los pacientes para venderles. Mi prótesis ocular va a tener movimiento. Sí, es cierto que existen prótesis oculares con movimiento, pero no depende de la prótesis, no en concreto. Esto depende del proceso quirúrgico al cual se hayan sometido. Evisceración, enucleación son los más comunes, en el cual en uno de ellos se retira lo interno del ojo, se mete un implante que es algo parecido a una pelotita, como una canica. Obviamente esto no causa alguna reacción una reacción alérgica, una reacción tóxica en el ojo. Se cierran los procesos de esclera, pero todos los músculos, o la mayoría, los seguimos conservando. De tal manera que una vez que cicatrizó las estructuras que aún conservamos del ojo y se coloca la prótesis ocular, el músculo todavía va a seguir haciendo su función, haciendo que simulara que tiene movimiento la prótesis ocular. Miro a la derecha, la prótesis también mira, pero se ve un poco más limitada. Jamás vamos a tener exactamente el mismo movimiento que con un ojo sano, porque no se puede. Tenemos un daño ya en el ojito, entonces sí se puede mover, pero jamás va a tener el mismo movimiento o que se vea como que no tenemos ya definitivamente la prótesis. Sí vamos a tener movimiento, pero limitado. En la otra operación se extirpa o se retira tanto el globo ocular como los músculos, entonces no tenemos alguna estructura que nos haga tener movimiento. Teniendo el otro ojo sí tiene movimiento, pero esto, cuando tenemos ya así la cavidad, no hay algo que nos haga tener movimiento, por ende la prótesis queda en la parte superior, pero sin movimiento. Entonces, no se dejen engañar de que las prótesis oculares que yo vendo sí tienen movimiento, porque no va a depender del protesista o del lugar, depende del tipo de operación que les hayan realizado. Otra cosa con la cual también estafan a los pacientes es que no toman molde o no toman la impresión de la cavidad. Entonces, yo tengo esta, llega el paciente, mira, pues esta te queda, pum, ya quedó. Le faltó tantito de aquí, le rebajo, listo, ya quedó. Es algo rápido, pero no es lo adecuado, porque no es algo que esté diseñado específicamente para ese paciente, y es una práctica que en verdad vieran la cantidad de pacientes que nos comentan esto, que es una práctica muy común en clínicas informales, donde te ponen el más parecido al de otro paciente que sí se le hizo el grado de personalización. Entonces, si no te toman muestra, cuidado, probablemente no sea ahí la clínica en la que tengas que estar. Siempre tienen que tomar muestra, salvo algunos casos específicos donde el ojo del paciente no lo requiera, pero son muy pocos estos casos. ¿Con la prótesis vas a volver a ver? No, definitivamente y rotundamente no. Hay veces que el paciente confunde esta información. Con una prótesis ocular no vas a recuperar la visión porque ya es una estructura que se ha perdido, pero sí vas a poder recuperar
parte de la estética facial que tengas. Es importante que identifiquen esta diferencia para que no les genere confusión. Doctor, ¿en qué me tengo que fijar cuando vaya a diseñarme una prótesis ocular a un lugar? Saber que va a ser algo profesional, que va a ser una prótesis que me va a durar y que no me van a estafar. Número 1. Verifica que tengan los permisos de sanidad. Aquí en México se llaman COFEPRIS, pero en el resto del mundo tienen diferentes nombres, diferentes agencias gubernamentales que se encargan de regular a las clínicas, a los consultorios. Primero verifica eso. Segundo, que la persona que te está atendiendo tenga su título. Usualmente los títulos se encuentran en los consultorios, al menos aquí en México es por reglamento que lo tienes que tener a la vista para que puedas tú demostrar que efectivamente eres una persona profesional. Si no los tiene, pues solicítenlo, porque pues es algo que van a meter mano a su ojo, literalmente. Entonces, que no lo haga cualquier persona. 3. Ya que verificaron estos 2 puntos, el tercero es que sea de optometría o de oftalmología, preferiblemente por lo que les comentaba, de que se puedan estar atendiendo en un solo lugar por las historias clínicas, por los sucesos, las complicaciones, el saber cómo es el proceso evolutivo del paciente, del ojo, del conformador, de la prótesis, de todo. Eviten estar saltando entre un doctor y otro, salvo que algo haya salido mal, pero procuren estar solamente en uno. Hay veces que llega el paciente y les pedimos sus historias clínicas y doctores que donde fui nunca me dieron historias clínicas, nunca me dieron papelito, me dijeron mira aquí está mi graduación, aquí está mi fórmula, le llaman en otros países y pues ya, entonces pues no. Eso nos evita a nosotros dar un seguimiento adecuado porque empezamos desde blanco, desde el momento en el que llega al consultorio, desde ahí tenemos que empezar a ver qué pasó, pero cuando ya nos llegan con los antecedentes, las historias clínicas y todo, bueno, ya tenemos un mayor parámetro de qué hacer o qué no hacer con este paciente y cómo tratar la complicación que tenga. 4. Tienen que tomarte molde. En algunos casos no, muy específicos no es necesario el molde, se puede colocar una prótesis que le llamamos vulgarmente de cascarilla, que es muy delgadito como si fuera un lente de contacto y se coloca, que usualmente suelen ser pacientes que tienen la córnea lastimada, pero en esos casos no siempre la prótesis es la mejor opción. Se suele utilizar un lente terapéutico o un lente que simule el iris para que se vea mucho más natural antes de la prótesis ocular. Pero si ya determinamos que eres de la mayoría donde sí tenemos que utilizar la prótesis ocular, que te tomen muestra. Si no te toman muestra, entonces no es personalizado, no es algo que sea específicamente para ti. Es importante que lo tengas porque si te toman muestra y es algo personalizado, no me refiero a la coloración del iris, porque eso es al final, sino en la anatomía que tiene que tener la prótesis. La verdad es que te va a evitar incomodidades, molestias, que tengas que estar yendo nuevamente a que te lo ajusten, a estar gastando en consultas, no. Que hagan bien las cosas desde el inicio, que te tomen molde y sobre eso diseñen tu prótesis ocular. 5. Asegúrate de leer tu consentimiento informado. Esto te lo tienen que dar sí o sí en un lugar profesional, en el cual te tienen que explicar los riesgos, los beneficios, los cuidados, todo eso tiene que ir por escrito, ya que si existe alguna complicación y tú no lo tienes, no tienes forma de respaldarte contra el médico que te está tratando, o no tienes forma de, sí, recuerdo que esto fue lo que me comentó el médico, aquí viene, sí, perfecto. Esto es algo que te tiene que dar y que también te brinde seguridad de que lo que se te está colocando hay un responsable de lo que se te está colocando para que no nos cause algún proceso de infección, que lamentablemente hemos tenido casos así que vienen de otro lugar y nos platican ese tipo de circunstancias y pues es lamentable, ya no hay mucho que hacer. Por ende, tengan estas precauciones y con esto, bueno, entonces si cumple con esas 5 características es un lugar digno de confianza. Esto se los comentamos porque aparte de doctores somos humanos, somos personas y no queremos que los estafen en cualquier parte del mundo que nos lleguen a ver. Les recordamos que nosotros estamos en México, en la capital, en la Ciudad de México para ser precisos, muy cerca del aeropuerto
Y si desean agendar alguna cita de valoración, en el transcurso del video han estado saliendo los números telefónicos. Si no, se los dejo aquí abajo o acá al lado los números telefónicos para que nos puedan contactar. Recuerden escribirnos todas sus dudas que lleguen a tener en la caja de comentarios. Les prometo que los doctores que atendemos aquí vamos a buscar responderlas una por una y no se queden con la duda. Muchas gracias por vernos y nos vemos en otro video con temas de optometría.